Bueno, a raíz de la actividad libre que hicimos con mi hijo para Academia Homic, que es ahora la nueva modalidad, o sea, es la institución que nos está apoyando en esta nueva modalidad de educación escolar en la casa, que es totalmente una estrategia diferente a la tradicional. En la materia de educación en la fe de Marcos, de grado séptimo, de mi hijo, estábamos revisando el tema del secularismo o la visión secular versus la visión cosmovisión, ¿no? Cosmovisión bíblica o cristiana. Encontramos un artículo muy bonito, es de Guillermo Green, se llama Desarrollando una cosmovisión bíblica, y quiero hacer esta serie de videos leyendo por partes esto que me llamó mucho la atención. Lo voy a hacer por partes para que pueda ser rápido y podamos revisar ciertas cosas que habla acá Guillermo Green. En la introducción dice que dijo J. Gresham Machen, supongo que se pronuncia así porque es con CH, en aproximadamente el año 1925. El cristianismo tiene que saturar no tan solo todas las naciones, sino también todo el pensamiento humano. El cristianismo, por tanto, no puede sentirse indiferente ante ninguna rama del esfuerzo humano que sea de importancia. Es preciso que sea puesta en contacto de alguna forma con el Evangelio, ¿sí? Todas las ramas del esfuerzo humano. Es preciso estudiarla, sea para demostrar que es falsa, sea para utilizarla en activar el reino de Dios. El reino de Dios debe ser promovido no solo en ganar a todo hombre para Cristo, sino ganar al hombre entero. Está en esta cita grande, que es un párrafo, en Cristianismo y Cultura, página 11. Machen escribió en un contexto cuando el secularismo ganaba terreno en Estados Unidos y la iglesia protestante estaba encerrándose dentro de sus templos con una postura defensiva. La iglesia no le hizo caso a Machen. El secularismo tomó la sociedad y la iglesia se hizo irrelevante. Desde ese tiempo para acá, la cultura norteamericana se saturó primero del secularismo, y el secularismo ha creado un vacío espiritual que abrió la puerta para el nuevo paganismo, la nueva era, etc. En América Latina estamos experimentando otro fenómeno. La Iglesia Católica nunca creó una cosmovisión consistentemente cristiana, sino que permitió una mezcla sincretista de animismo con un barniz cristiano. ¿Me apoyas buscando qué es animismo? Con el bombardeo contemporáneo del secularismo desde Estados Unidos y Europa, ahora pelean por la preeminencia de las dos cosmovisiones, el animismo y el secularismo. Animismo es creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Es muy relacionado con cómo los indígenas tienen sus creencias, ¿no? Los indígenas le dan al universo, a la madre naturaleza, esa connotación que como que la naturaleza o el universo tiene un alma. ¿Sí? ¿Puedes repetírmela? Creencia religiosa. Bueno, ahora la repetimos porque en este texto sigue hablando de eso, de las dos corrientes que son el animismo y la nueva era y el secularismo. ¿De acuerdo? Creencia religiosa que atribuye a todos los seres, objetos y fenómenos de la naturaleza un alma o principio vital. Exacto, que hay un alma en la naturaleza, en las cosas que son inanimadas y que su mismo nombre lo indica, inanimadas, que no tienen alma, supuestamente sí tienen alma. Por eso vemos personas, incluso cristianos, que le piden al universo cosas. Bueno, sigo acá con la lectura de estas dos cosmovisiones, el animismo y el secularismo. Por eso encontramos que la misma persona puede creer en el sistema cerrado de la evolución, creyentes, cristianos que creen en la evolución, y las leyes naturales,
Mientras practican el yoga, leen libros de la nueva era y busca ponerse en contacto, perdón, es la persona, lee libros de la nueva era y busca ponerse en contacto con su verdadero yo, el ser superior. En toda esta maraña de filosofías y confusión, la iglesia evangélica brilla por su ausencia, contenta con levantar ofrendas. Esta es una crítica, yo sé que muchas veces criticamos los que a veces no hacemos mucho, pero es para llamar la atención, ¿sí? No es una crítica, no quiero hacer una crítica destructiva y este es un artículo que me pareció, es decir, no lo escribí yo, pero tiene mucha razón. Dice que contenta con levantar ofrendas, pagar el salario del pastor, fingir el trabajo del reino realizando reuniones, la iglesia está totalmente ausente del campo de batalla. No sé, el artículo me llamó la atención por esto, porque el artículo se llama Desarrollando una cosmovisión bíblica y es hora de despertar a la iglesia. Sigo acá. Una lectura de los libros de la nueva era nos dice la verdad. Los paganos modernos ya no consideran que la iglesia evangélica sea una amenaza muy fuerte en su programa. Grave, que no seamos ni siquiera amenaza. Tan diferente a los primeros cristianos, que dice la palabra, trastornaban, los llamaban esos que trastornaban el mundo. Nosotros ya no somos amenaza, no representamos amenaza para todas estas sistemas de creencias. Ni siquiera pierden tiempo rebatiendo el cristianismo. Una excepción notable ha sido el libro El Código Da Vinci por Dan Brown. Bueno, acá hago la excepción porque sí hay algunos apologistas, yo sigo uno en especial por Facebook, y sí hay algunos que están en la defensa de la fe, pero no es lo común, no se está enseñando en las iglesias, y no porque haya que defender la fe, sino dice la palabra misma también, no sé el versículo, pero ustedes lo pueden buscar, dice que tenemos que dar razón de nuestra fe a quien nos lo pida. ¿Sí? Bueno, una excepción notable ha sido el libro El Código Da Vinci por Dan Brown, cuya crítica abierta del cristianismo ortodoxo ha resonado con el pensamiento de miles de lectores. Las ventas del código asombran no solo por cantidad, 25 millones en muchos idiomas, sino por la recepción positiva que le ha dado toda una generación. En esto podemos ver cómo el secularismo minó el fundamento del cristianismo, ya débil en América Latina, y el paganismo de Dan Brown y otros vino a suplir el vacío religioso. Creo que voy a dejar en el siguiente párrafo para que no nos quede tan largo el video, y esta sería la parte 1. No sé si nos toma como 10 partes, no mentiras, espero que como 7. Lo importante de todo esto no es que haya una batalla de cosmovisiones, ojo aquí, siempre ha habido una batalla, esa sí es la batalla cósmica entre la verdad de Dios, ha sido una batalla. Yo siempre he dicho que la batalla cósmica, espiritual y trascendental es una batalla entre la verdad de Dios y las mentiras del ser humano, no tanto del bien y del mal. Siempre ha habido una batalla, lo importante es que la cosmovisión cristiana no tiene promotores efectivos en este momento. Las dos cosmovisiones que ahorita juegan en la cancha son el secularismo y el animismo pagano, que realmente terminan siendo compatibles. El secularismo no se resiente a una religión que no lo desafíe, y el animismo tolera cualquier otra filosofía mientras no sea el cristianismo bíblico, ¿no, Marcos? Eso es lo que hemos concluido. Si los cristianos... ¿Señor? Que siempre... Eso no queda en indicio de que es una religión que es la verdadera. Que es la fe verdadera, wow. Que siempre... Es la que siempre es atacada, rechazada. Es verdad. Si los cristianos, y porque esa es la tendencia del ser humano, rechazar la verdad. A los seres humanos nos encanta vivir en el engaño y la mentira. Si los cristianos han sido castrados de su virilidad, sigo con la lectura, ¿cuáles son los factores principales? Sin duda hay varios. El principal factor hoy es el llamado evangelio de la prosperidad. Ante el llamado de Cristo a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, estos mercaderes del evangelio hoy niegan a Cristo y dan rienda suelta a su propia codicia. Como dijo uno, no me hables de cruces, yo ando en victoria. Convenientemente arrancan de su Biblia las hojas que no les gustan. ¿Qué oposición podría levantar este evangelio? Al contrario, el evangelio falso de la prosperidad se une al paganismo moderno, buscando manipular a los dioses en beneficio propio. Fiel a sus raíces paganas, se acopla perfectamente con la expansión del animismo en nuestro continente. Otro factor es el poco esfuerzo mental que los cristianos hoy están dispuestos a hacer
Por eso que muchos confunden la obra de Cristo creyendo que Cristo vino para borrar no solo sus pecados, sino su cerebro también. Hace poco salió en nuestro periódico nacional La Nación un artículo manifestando totalmente una perspectiva pagana sobre el tsunami en la India. Esto fue escrito en el año 2003. El autor del artículo citó otro personaje que opinaba que la madre naturaleza estaba adolorida, está enferma por la contaminación que le hemos hecho, y cosas como tsunamis, huracanes, tornados y terremotos son las consecuencias de esa tristeza de nuestra madre. Ahora, ninguna de estas cosas nos sorprende que desde los aborígenes más primitivos, ¿sí ves?, estas ideas abundan. Lo que sorprende y no deja de preocupar es oír a cristianos hablando de la misma forma. Leímos que una parte del secularismo era que la misma iglesia había dejado entrar al mundo en ella, ¿cierto, mi amor? Listo. ¿Qué tan fácil sucumben los hijos de Dios? En estos días, he oído a varias personas cristianas referirse al tsunami diciendo, es que la tierra ya no aguanta, así manifestando la cosmovisión que promueve el paganismo. ¿Qué tan fácil sucumben? Ojalá fuera difícil. ¿Qué tan fácil sucumben los hijos de Dios? En estos días que escribo este artículo, están pasando una propaganda en la televisión con paisajes muy hermosos, tomas de animales lindos, puestas de sol, lugares bellos, con un mensaje de cuidar nuestra madre, la naturaleza, porque ella nos cuida, nos alimenta y está enferma y adolorida. Y sin discernimiento, algunos cristianos loros andan repitiendo lo mismo. Voy a dejar creo que hasta acá. Vamos a hacer el primer pedazo que se llama, la primera parte es la introducción, voy a cerrar con el último párrafo. Dice, hoy urge oír bien las palabras del apóstol. No os conforméis a este siglo. Es mi versículo favorito, dice el que tengo en Facebook. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esa es la victoria que Dios nos ha prometido. Es obvio que las reprensiones de demonios, las campañas para limpiar los aires de poderes diabólicos y las demás tácticas mágicas, que emplean algunas iglesias, no están funcionando. Cada día el secularismo aprieta más el cuello de nuestras culturas y cada día el paganismo gana adeptos susurrando al oído sus promesas sublimes. El único camino a la victoria será una renovación de nuestro entendimiento y el de los que nos rodean. Este es un intento de hacer que pensemos esto. Los cristianos hemos cedido el sector público. En los debates públicos sobre las políticas del país, los asuntos de importancia como la seguridad, la economía, la educación, nunca se oye una presentación hábil de lo que enseña la Biblia sobre estas cosas. Los cristianos, en gran medida, en desobediencia a Dios, nos hemos conformado a este siglo y no nos hemos transformado para una renovación de nuestro entendimiento. La pereza, el miedo, la falta de interés, estas cosas han sido nuestros pecados. No lloremos cuando los secularistas y los paganos se juntan para intentar eliminar la iglesia, cosa que ya se ha hablado en más de una publicación. Voy a dejarlo en esta que es la introducción y bueno, luego les contaré, quería que fuera menos tiempo. Son como, vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, como cinco partes haré esta lectura de este artículo que me parece muy importante, me llamó muchísimo la atención, y en esta primera parte solo dejo esta acotación con respecto al último párrafo. Y estamos de acuerdo que sí hay una batalla espiritual, ¿sí? Yo sí estoy de acuerdo con que existe una batalla espiritual porque el último párrafo nos dice que la iglesia se dedica a limpiar los aires, a hacer, acá lo llaman prácticas mágicas, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí hay una lucha y una batalla espiritual y que nosotros somos de ese ejército, de esos guerreros que luchamos esas batallas, porque no desconozco las artimañas del enemigo, pero no es solamente eso, de verdad hay que hacer una renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar, como dice en el versículo Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y la única manera de ser transformados es por medio de nuestro entendimiento.
Bueno, dejo hasta acá, nos vemos en la siguiente parte.